Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal. Es raro decir esto, ha sido también muy curioso como mi proceso con el tema de YouTube, porque ver el material como video es diferente, saber que la gente te está viendo es diferente, y aparte el podcast era anónimo, entonces yo no decía mi nombre, es más, no decía ni mi nacionalidad si no estoy mal, y exponerme ya con cara, con un nombre, con mi historia, pues ha sido muy curioso. Dejé que pasaran estos días para analizar un poco. Ayer tuve terapia, hablé con mi terapeuta al respecto y la verdad es que pues es un proceso y por ahora pues vamos muy bien. Pero para no hacer esta introducción aún más larga, vamos a hablar hoy sobre el nombre del podcast, el nombre del canal y cómo surgió. Y esto denota a la primera vez que sentí que estaba completamente loca, que es muy curioso porque yo tenía 7 años de edad y fue la primera vez que conscientemente me miré en el espejo y entendí que era una persona. Yo sé que suena un poco extraño, como que aún tú no sepas a los 7 años que eres una persona, pero pues no sé si uno como niño sabe qué está haciendo. Yo siento que nos enseñan a vivir sin enseñarnos qué es la vida. Entonces, en realidad yo vivía en piloto automático. Los niños juegan, pues yo juego, los niños van al colegio, yo voy al colegio, los niños se supone que son felices, yo intentaba ser feliz, pero ese día fue un día muy especial porque tengo el flashback en mi cabeza de haber estado frente al espejo, de pie, en mi cuarto, haber visto literalmente a ese ser, que era yo, pero con una curiosidad diferente. Ahí lo único que dije fue, ¿yo qué hago acá? Pero cuando me refería al yo qué hago acá no era yo qué hago en mi casa o yo qué hago en mi cuarto. Yo me miré, son de las pocas veces que me he visto al espejo, paréntesis, tengo otros traumas, entonces no me veo mucho al espejo, pero me vi al espejo y dije, ¿yo qué hago acá? Yo, yo no quiero estar acá. ¿Por qué nací? Esa fue la pregunta. Y cuando hice esa pregunta de por qué nací, lo único que surgieron fueron muchas más preguntas. De por qué me pregunto eso, de ¿será que le puedo preguntar a mis papás? De ¿será que le pregunto a mis amigas? O sea, uno a los 7 años está muy inmaduro para unos temas tan drásticos, pero a la vez ya está cogiendo conciencia y sí podrían hacer esas preguntas los niños. Para mí fue muy chocante porque no era un tema que habláramos en el colegio o en el recreo, o no era un tema que se tocaba con mi familia, cero, o sea, no habían conversaciones existenciales realmente, más allá del Dios nos creó y estamos acá por obra y gracia de Dios. Entonces, la verdad es que para mí fue una pregunta muy chocante, pero a la vez lo que sentí era que estaba loca por hacer preguntas de temas que nunca había escuchado en mi entorno. No le pregunté a mis papás ni a mi familia porque las primeras personas a las que les pregunté eh, fueron mis compañeritas del colegio. Yo creo que ellas ni se deben acordar, ni se deben acordar. Pero yo solamente les preguntaba a él, ¿ustedes saben por qué nacieron? Y la respuesta de ellas fueron más básicas como, pues mi mamá y mi papá querían tener hijos. Y la otra decía, pues porque mis papás me tuvieron. Y así sucesivamente, o sea, ellas solamente respondían por sus papás, pero no me respondían la pregunta del por qué ellas nacieron. Si ellas habían decidido nacer, si ellas querían nacer, si ellas habían querido, decidido felizmente nacer en esta vida, en la tierra y estar vivas, porque yo en el fondo no quería, yo no quería estar acá, yo no quería estar viva, yo no quería vivir, yo no quería levantarme, yo no quería, me daba fastidio, me daba mucho fastidio el respirar, por ejemplo, me daba fastidio el despertarme en las mañanas, saber que no había amanecido, pues muerta. Y sí tuve desde muy pequeña el concepto de muerte, porque de vacaciones nos íbamos a un pueblo cercano a Bogotá,
se llama Mesitas del Colegio, que es toda mi familia materna es de allá, y mi tía vivía muy cerca, a una cuadra de una funeraria. Mi desparche con mis amiguitos de la cuadra en vacaciones era irnos a ver pues funerales. Entonces íbamos y como era un pueblo todo el mundo era muy bien, como que no había prejuicio. Y nosotros íbamos normal y veíamos los ataúdes con los muertos. Y me acuerdo que la vez que dejamos de ir fue porque era un funeral, ya eran las 11 de la noche, estaba muy tarde. Yo creo que los papás del bebé recién se habían ido porque no había nadie en la funeraria, todavía lo estaban velando. Nos acercamos y fue la primera vez que vimos un ataúd muy pequeño y dijimos, esto está raro, o sea, esto no es un cuerpo, pensábamos que no había un cuerpo y cuando nos acercamos vimos un bebé muerto. Y fue muy traumático porque claro, parecía como un muñequito con los que nosotros jugábamos y todos nos preguntamos como, hay un bebé y está muerto porque está en la funeraria. Entonces el concepto de muerte para mí había sido como cero como indiferente. Me atraía mucho el tema de la muerte, me gustaba mucho ir al cementerio del pueblo. Digamos, yo siempre le decía a mi tía, por favor, vayamos a visitar a mis abuelitos, pero era la excusa de yo entrar al cementerio, de ver las tumbas alrededor mío, de ver que cada tumba era muy diferente, de ver los nombres, las fechas. Era una atracción hacia la muerte rara, desde muy chiquita. Cuando, volviendo a mis 7 años, cuando me hice la pregunta, se la pregunté a mis amiguitas me dicen, no sé, porque mis papás me quisieron tener, yo decidí bloquear el tema. Dije, ahí me sentí loca, porque dije, yo soy la única que piensa que no quiere estar viva, yo soy la única que no sabe por qué nació. Efectivamente mis papás yo no fui planeada, pero pues nunca mis papás me dijeron como, ay, fuiste lo peor, no, cero, mis papás como que no fuiste planeada, pero fuiste muy deseada. Eh, pero a esa edad yo no entendía el por qué yo tenía tantas preguntas con tanto dolor o con tanto fastidio. De ahí saltamos a mis 8 años. Me acuerdo muy bien que iba a entrar de vacaciones. Mi mamá alistándome todo lo del colegio, yo le pregunté, oye mami, o sea, ¿cuánto me falta de colegio? Y mi mamá solamente me decía como, pues, ¿cómo así que cuánto te falta? Pues, o sea, este año, pues hasta diciembre, te faltan un par de meses. Y yo le dije, ah, qué bueno, porque yo iba a entrar a cuarto grado de primaria, 8 años. Yo le dije, qué bueno, porque quiero acabar rápido cuarto, quiero acabar rápido quinto de primaria, quiero graduarme de primaria, quiero entrar a bachillerato, quiero graduarme de bachillerato, quiero entrar a la universidad, graduarme de la universidad, quiero casarme, tener hijos y morirme. Y yo recuerdo el silencio entre mi mamá y yo, porque fue muy natural de mí, no planeé decírselo. Yo pensé que ella me iba a apoyar en, ay, como, qué gran proyecto de vida, ¿no? Porque en ese momento pues yo decía, eso se supone que es la vida, eso es lo que yo he visto a mi alrededor. Entonces quiero hacerlo rápido para morirme rápido. Pero yo siento que mi mamá en ese momento tenía muchas cosas, pues yo creo que entró en una revolución de la niña no sabe qué está diciendo, no voy a ampliar esto porque tengo muchas cosas, soy mamá soltera, tengo que responder por ella, tengo que pagar cosas, tengo que trabajar, tengo muchas cosas encima como para ponerme a revisar el por qué estás diciendo eso, cariño, no digas eso, o ven, vamos a revisarnos con un profesional. No, en esa época no se hablaba de salud mental, cero. Entonces pues yo entiendo que ella lo mejor que pudo hacer en su momento y su mejor herramienta fue quedarse en silencio y decir, lo importante es que disfrutes el colegio. Fue lo que me dijo, disfruta el colegio porque cuando yo acabé mi colegio no lo disfruté y ahora lo extraño. Eso fue lo que me dijo y yo dije, check, ok, perfecto. Y seguí con mi vida creyendo que estaba muy loca por preguntarme eso. De ahí pues los siguientes años pues ya se podrán imaginar, después en otros videos pues les puedo contar un poco de otras experiencias específicas que tuve, pero no fueron años agradables. Mi infancia no la recuerdo con cariño, no la recuerdo con amor, no la recuerdo con alegría. Fui una niña muy triste, muy llena de rabia con todos, con el mundo, conmigo, porque seguía viva. Mi primer intento de
pequeña, perdón, creo que voy a mutear la palabra, mi primer intento de salir del chat de este mundo fue precisamente cuando tenía 12 años. Entonces desde los 7 a los 12 años yo lo que fui fue masticando, rumiando, me pasaron otras cosas de violencia sexual, de violencia física, de muchos otros factores que le fueron añadiendo más al componente, y ya un poco más grande en bachillerato dije, bueno, no estaba loca, en realidad es que yo no quiero vivir. Y a los 12 ya estaba un poco, ya estaba entrando, todavía no estaba muy en furor, pero estaba entrando el mundo como de esta cultura emo y todas estas cosas. Y yo decía como, me parece raro que esa gente se quiera lastimar, porque yo no me quiero lastimar, yo me quiero morir. O sea, si yo me corto, o sea, me muero, pero yo no me quiero hacer daño. Porque ya estoy sufriendo lo suficiente. Entonces, que una niña de 12 años tenga ese pensamiento es muy raro, muy curioso. El siguiente video puedo hablar como precisamente de mis 12 años, que fue la primera vez que busqué ayuda por el intento de suicidio que tuve. Ay no, tengo cero experiencia en YouTube. Por el intento de salir del chat, lo mutearé en edición. Pero básicamente esa fue la primera pregunta que me hice conscientemente, mirándome al espejo. Me gustaría mucho saber si a alguien más le ha pasado, le pasó, a qué edad, porque sí me parece muy, muy curioso que ninguna de las personas que yo tenía a mi alrededor se ha hecho esa pregunta a sí mismo, o no de la misma manera o con el mismo impacto con el que yo lo hice. Entonces me gustaría saber si alguien sí se ha hecho esa pregunta y cómo fue. Bueno, básicamente esa es la historia de por qué el nombre del podcast, el por qué el nombre del canal, el por qué es una frase que uso a diario, porque es mi frase más representativa. O sea, yo creo que todas las personas con las que he estudiado, trabajado, que me conocen, que son amigos míos, etc., se burlan y me hacen chiste, que está bien por mí, no pasa nada con esa pregunta, porque yo la usaba mucho más jocosa, como de algo salió mal, ¿por qué nací? O alguien me trata mal o por teléfono o lo que sea, yo, ay Dios, ¿por qué nací? Como que es una frase que uso muy constantemente. Y el problema, o bueno, no el problema, pero la situación con que tú preguntes algo al ser que creas, Dios, el universo, la energía, lo que quieras, es que te lo responden. Y con cada situación y con cada trauma y con cada problema me han venido respondiendo el por qué nací. Y siento que el abrir esta plataforma es una respuesta a esa pregunta también, porque sí siento que tengo un don de servicio. Pero bueno, para no alargar más el video, muchas gracias por haber visto hasta aquí. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, me gustaría mucho ver retroalimentación, porque de esto se trata el proyecto, de ser real, de mirar las pequeñas cosas y hacerse las preguntas correctas en esas pequeñas cosas, porque ahí podemos tener respuestas muy grandes en nuestra vida. Entonces, pues muchas gracias por mirar este video hasta aquí y chao, chao.